C7 Democracia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Un miércoles más, el segundo, y es que es muy importante resaltar porque estamos iniciando con esta propuesta de C7 Democracia, donde el Instituto Electoral pues está dando a conocer a usted todas estas dinámicas, estos puntos que se están discutiendo en un año 2014, previo a elecciones. Es muy importante saber cómo se manejan los temas, cómo nuestros políticos los ponen precisamente en la discusión, con quién, con gente que sabe del tema, y que aquí podemos pues mostrarle a usted todas estas vertientes para que usted tenga una decisión acertada el día que tenga que hacerla, y sobre todo también cuando estamos en la mesa platicando de política con todos nuestros familiares. Está con nosotros Pepe José Gómez Valle. Pepe, para todos, ¿cómo estás, Pepe? Muy bien, Trini, muy buenas tardes. Gusto estar aquí con ustedes en nuestro programa, con estos invitados que el día de hoy nos van a hablar sobre varias de las aristas, estas aristas importantes de un tema fundamental, como ya lo dijiste, que es el de la reforma político-electoral. Así es, y están con nosotros precisamente estos dos invitados, el doctor Jesús Ibarra Cárdenas, académico del ITESO y especialista en temas electorales. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Trini, José Gómez Valle. Encantado de estar aquí con el invitado, el diputado Héctor Pizano. Bueno, y por supuesto también el diputado. El diputado Héctor Pizano, vocal de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado de Jalisco. Diputado, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros y que nos compartan ustedes con los ciudadanos cuáles son los temas que les interesan a los ciudadanos jaliscienses ahora que hay tantas modificaciones, ¿no? Una de ellas, hay un cambio a nivel federal, el Instituto Federal Electoral cede su lugar, cambia de nombre, ahora es el Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué va a implicar todo ello para los ciudadanos? ¿Qué implica? Cuestiones como la credencial para votar, las candidaturas independientes, pero bueno, de esos y otros temas vamos a hablar con ellos, Trini, el día de hoy. Sí, exactamente, esos temas que sin duda provocan cierta discusión, como ya lo decía, ¿no? Entre los familiares, etcétera. Diputado, pues ya ustedes ya la estudiaron, ya la tienen más que conocida, más que leída, más que discutida. ¿Qué le falta a Jalisco? Bueno, falta mucho, hay que decirlo. Efectivamente, discutimos y en su momento aprobamos la reforma política. Hoy, con las leyes de llamadas secundarias, ya estamos en el entorno para poder dictaminar una serie de iniciativas pendientes que se habían dejado de parte de los legisladores en esta materia, y también producto de ese foro que se hizo en todo el Estado para recoger la opinión de los ciudadanos, de los académicos, de los partidos políticos respecto a esta modificación que se veía venir. Hoy ya tenemos la oportunidad con toda la información y hay que tomar unas definiciones importantes que le corresponden al Estado y armonizar nuestra legislación a esas reformas federales que ya se fueron aprobadas. Hubo foros. Sí, tuvimos foros regionales, foros en las universidades, nos hicieron favor de recibirnos y de participar para comentar y recibir las propuestas que tenían los ciudadanos o estudiantes, los interesados en el tema, sobre temas importantísimos como la reelección, como la paridad de género, como las candidaturas independientes, qué iba a pasar con el propio instituto. Estábamos hablando del financiamiento público, los periodos de campaña, en fin, son una serie de temas muy importantes, muy interesantes para la sociedad, que reclama a los partidos muchas cosas, pero también reclama su espacio. Sí, en este sentido, doctor, ¿qué aspectos de la reforma electoral que se ha aprobado y de las leyes secundarias que ya se aprobaron a nivel federal considera usted que son importantes para tratarse en el estado de Jalisco? ¿Qué nos espera a los jaliscienses, ¿no?, desde el punto de vista académico? Pues bien, me agrada escuchar que se van a incorporar cuestiones que se discutieron y debatieron en los foros, porque en mi opinión, si la reforma tanto constitucional de febrero, del 10 de febrero, como las que acaban de aprobarse de leyes secundarias, en cuanto a la pregunta si esto mejora la calidad de las elecciones, yo creo que no. Yo creo que no, y siendo así vale la pena, como dice el diputado, que incorporen mecanismos y buenas ideas que estuvieron presentes en los foros. ¿Por qué creo que no mejora la calidad de las elecciones? Creo que un parámetro para juzgar si la calidad de un proceso electoral es bueno o malo tiene que ser qué tanto se acerca a la democracia entendida en su sentido más simple de participación de los ciudadanos en la cuestión pública, en el espacio público. Pues bien, creo que la reforma
no acerca la democracia a los ciudadanos, sino que promueve el control de los partidos sobre el espacio político y electoral. Y no hablo solo de la idea de centralizar el proceso electoral de los estados en el INE, sino de cosas más relevantes como la reelección legislativa, que fue un paso adelante y dos atrás, como la todavía no definición clara del gasto en propaganda gubernamental. Esto es, los temas que yo considero tendrían que ser prioritarios para tener elecciones para la democracia no fueron tratados. ¿Cuáles son? Bueno, descubro aquí el hilo negro rápidamente. El gasto excesivo de campañas electorales, son muy caras en todo el país, en todos los estados. El tema también del financiamiento en términos de su fiscalización. Creo que fue de las cosas buenas de esta reforma, pero faltaron más claridad sobre el tema. 3, la cuestión sobre la independencia e imparcialidad creo que no se logra centralizando el proceso electoral en el INE. 4, también un tema que considero absolutamente relevante es que los instrumentos de participación ciudadana siguen siendo inaccesibles, los porcentajes para consulta popular, para candidaturas independientes, en fin, eso creo que es una asignatura a la ciudadanía, pendiente, y perdón que ¿no? lo interrumpa, maestro, pero Pepe, es tiempo de hacer una breve pausa, recordando el teléfono a las personas que nos ven y escuchan, 3030-5307, y seguimos hablando de lo que le falta a Jalisco precisamente, de toda esta reforma político-electoral. Ya volvemos. C7 Democracia. La democracia es una provocación constante para no dejarnos dominar por nadie más. C7 Democracia. C7 Democracia. Gracias por continuar con nosotros, y sin duda, Pepe, nos deja el maestro Jesús Ibarra con una idea de que falta un proceso más democrático y con todo y reforma, que fue lo que pude obtener de su conversación. Sí, que nos decía el doctor Ibarra que se quedaba un poco corta respecto a eso, y mencionando, por ejemplo, los costos excesivos de la democracia. Y bueno, no hay que perder de vista que nuestra democracia está construida con base en la desconfianza, ¿no? Por eso es a veces tan cara, tan onerosa. Pero pues, me gustaría escuchar que nuestros invitados nos dijeran qué se puede hacer para reducir esos costos. Creo que ya hay costos, es una percepción que ya hay elementos para irle reduciendo los costos a la democracia. No sé qué opina usted, diputado. Fíjate que es muy importante, Vitalia, si me permites, retomar el tema de la desconfianza. Primero que nada, aquí vivimos un estado paralelo. Como no creíamos en las elecciones que hacía la Secretaría de Gobernación, creamos el IFE, que hoy decidimos hacerlo a un lado. Pues en su momento la Comisión Local Electoral, hoy el IFE. Y luego, como no creíamos en el resultado del Instituto Federal Electoral, creamos el TRIFE para que dirimiera las controversias. Y luego, como no creemos tampoco, que creamos la FEPADE para que persiguiera los derechos. Total, hemos construido un proceso democrático en el país muy costoso, con una gran burocracia, y lo peor del caso es que seguimos utilizando el dinero público para los partidos políticos, que al final de cuentas resulta muy oneroso. O sea, es una transición, y cuando quieres eliminar cierto porcentaje o eliminar totalmente el dinero que llega público a los partidos políticos, te encuentras con la oposición de los propios partidos, que dicen, no, es que entonces va a llegar dinero sucio a los partidos políticos, como si no pudieran llegar aunque llegue el dinero público. O sea, el tema de la democracia es un costo muy alto. Hay una iniciativa presentada por tu servidor en el Congreso, donde lo que estamos planteando es que se le reduzca el presupuesto a los partidos políticos a la mitad, y como se resolvió la reforma, es posible todavía que se apruebe, y vamos a pugnar porque se apruebe, que sería un primer avance. ¿Cómo hacemos que cuesten menos los procesos electorales? Que sean más cortos. Y eso también nos corresponde a nosotros determinar la duración de las campañas. No tienen por qué durar 60, 90 días, pueden durar 30 días. Oficialmente ese es el tiempo, pero podríamos decir que ya empezó un proceso preelectoral, ¿no? Y pero, que lleva gastos. Pero los costos los vas a reducir mucho si reduce los tiempos de campaña. En los temas de participación ciudadana que decía el maestro, hay un tema bien interesante. Por ejemplo, nunca se tocó el tema de la revocación de mandato en todo el proceso, se les olvidó como la figura que hubiera complementado el tema de la reelección.
O sea, el tema de la reelección era importante que se incorporara, aunque yo soy un partido que toda la vida planteó un esquema de candado, planteamos desde el partido ese esquema de la reelección como una forma de profesionalizar y tratar de empoderar al ciudadano, porque buscábamos con la reelección que el ciudadano tuviera esa decisión de premiar a un funcionario, a un representante popular que realmente le diera resultados, pero falta el otro instrumento, falta la revocación. ¿Y pudiera Jalisco tenerlo? Jalisco, tenemos la iniciativa presentada, pero hay que hablar con claridad. No le compete al Estado resolverlo. Lo que vamos a plantear es que el Congreso de la Unión, el Congreso del Estado, eleve iniciativa al Congreso de la Unión para que abran el candado a nivel federal, como se abrió en su caso la reelección, y que cada Estado pueda decidir libremente si incorpora o no la revocación, como debió haber sido en el tema de la reelección. La reelección lo que deben haber hecho es abrir el candado y que cada Estado determinara si quería la reelección o no, y no hacerlo por decreto. Creo que también ese centralismo legislativo no nos va a ayudar mucho. Se hablaba ahorita también de esta parte de la desconfianza y de la centralización que había antes. ¿No estamos nuevamente ante una centralización, doctor, de esta nueva relación que habrá entre el Consejo General del INE y los órganos electorales locales? ¿Qué opina al respecto? Bien, pues no sé, respondiendo a la primera pregunta de los costos, creo que los costos para bajar los costos, tienen distintas aristas. El principal problema es quitar la dependencia que hay de la clase política, de los políticos, de los partidos, respecto de medios de comunicación. Y para eso se debe tener claridad, y desde luego que le corresponde al legislador federal, prohibir el gasto gubernamental, el gasto en comunicación social que hay desde el Poder Ejecutivo. En tanto eso no ocurra, va a ser muy difícil bajar los costos de campaña. Eso no se puede lograr bajando los topes que los partidos pueden gastar, porque eso nada más incentiva el mercado negro en las campañas electorales. Entonces lo que hay que eliminar es la dependencia de los spots de partidos, de candidatos, de políticos, y el gasto que hace directamente el gobierno en comunicación social. Tendría que ser únicamente para cuestiones de salud, seguridad, promoción de la cultura, del turismo y ya. En tanto eso no ocurra, no vamos a tener un gasto razonable, republicano en la política y en los procesos electorales. ¿No sirvió para eso la reforma del 2007? La reforma de 2007 pues creo que es un paso hacia allá, pero no lo logra precisamente porque pues no prohíbe lo que desde mi punto de vista tendría que estar prohibido: el gasto en comunicación social de gobierno y la dependencia fuerte de spots de candidatos y de partidos. Otra cosa que va paralelo a ello es la fiscalización, que en esta reforma es creo que de las cosas buenas, en términos de que, aunque se deja muy ambiguo, quien debe tener la chequera del gasto para tener un control directo sobre el gasto y no sobre el gasto corriente y no sobre lo que reportan en las campañas de fiscalización, es el Instituto Nacional Electoral. Es quien debe tener el control del gasto, no los partidos. Eso queda ambiguo en términos de que se puede o no dar la chequera al INE en ciertos casos que el partido así lo solicite. Pues no, tendría que el INE obligatoriamente tener el control de ese gasto para que no haya una fiscalización simulada. Si uno controla la fiscalización y uno ya no depende, o la política ya no depende de spots y de gastos en comunicación, avanzaríamos muchísimo. Pero cuando habla de centralismo, ahí ¿dónde queda esta parte? ¿Es bueno? Más que el centralismo, a mí siempre me pareció un poco falaz este debate de qué prefiere, cine o institutos locales, el control de los gobernadores, que además desde luego era una exageración, porque en muchos estados eso no ocurría, y creo que Jalisco es un ejemplo de ello. Aquí no teníamos esos problemas. Ha habido alternancia, ¿no? O sea, sí, y bueno, se ponía a los gobernadores como caciques que tenían todo el control absoluto del proceso electoral, cuando el mejor parámetro de imparcialidad son precisamente los ciudadanos que cuentan en las casillas los votos. Sí. Pero bueno, se ponía por un lado el dilema de que los gobernadores controladores del proceso, o por el otro el centralismo, donde ahora la política se va a las dirigencias partidistas nacionales. Yo creo que más que todo el debate es qué tan politizado no se vuelve el proceso electoral. Esta reforma politiza y vuelve mucho más complejo lo que en muchos casos estaba claro. Por eso creo que en ese sentido no hemos avanzado mucho. De lo que decía el diputado, pues hay que incorporar nuevas
mecanismos y nuevas formas de participación ciudadana como presupuesto participativo, revocación de mandato. La reelección en términos de representación proporcional fortalece de nuevo a las cúpulas partidistas, no a los ciudadanos. El diputado decía, vamos acercando el control a los electores. Bueno, Jalisco podría prohibir la reelección en candidatos de representación proporcional, si no fortalece a las dirigencias partidistas locales. Claro, se rompe el vínculo del legislador con el ciudadano, ¿no? Sí. Ahora que hay otro punto importante, regresando al Instituto Nacional Electoral, todavía aquí en Jalisco ni siquiera se sabe cómo va a funcionar el Instituto Electoral en términos reales, o sea, hace falta, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes? Porque todavía preguntamos, bueno, ¿se va a cambiar de nombre o cómo? Bueno, independientemente de eso, tiene hasta el 30 de septiembre para hacer el tema de los nombramientos. Ahí tendremos la estabilidad de la conformación del instituto. Había hasta un debate, había un transitorio que decía que los estados que tenían proceso electoral en el 2014 no deberían ser tocadas sus estructuras de los órganos electorales. Jalisco tiene proceso en el 2014. Y dice el proceso Es un error de los legisladores que quisieron tal vez decir jornada, pero bueno, ese error debió haberse prevalecido y en Jalisco no se debió haber tocado y tendríamos una certeza total. Al final de cuentas vamos a esperar hasta el 30 de septiembre en el caso de esas facultades que lo otorgaron. Hay quienes planteamos en el debate que estábamos en contra de ese centralismo, que era un retroceso porque se estaba vulnerando la soberanía, la autonomía del Estado, que a los senadores se les olvidó lo que representaban, que era el pacto federal, en fin. Es un tema que al final tuvimos que ceder ante las bondades de otras reformas que venían, como la paridad de género, la incorporación de la reelección, el tema que venía con famosa fiscalía, el tema de las candidaturas independientes, las sanciones reales para quien excediera los topes de campaña, que hoy sí vienen como una nulidad del proceso electoral, que antes no estaba, que es una incorporación que creo que le va a dar pues mayor fuerza al propio instituto. Yo te quisiera plantear, por el tiempo, algunas definiciones que le faltan a Jalisco tomar para que en esta reforma que tenemos que aterrizar se pueda establecer. Vamos a regresar con esa lista después de la pausa, Pepe. Muy ¿Sí bien, te parece? adelante. La pausa, regresamos. C7 Democracia. C7 Democracia. Bueno, antes de retomar la lista de lo que le falta a Jalisco, le comentamos a todos ustedes que tenemos un libro de Italo Calvino, La jornada de un escrutador, que le regala hoy el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que usted pues nos llame al 3030-5307 y se lleve uno de estos 5 libros. Después le diremos quiénes, pasando aquí al Edificio México, Avenida Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara. Y precisamente, Pepe, nos quedamos en esa lista, ¿no? Así es, pues la escuchamos. Por ejemplo, mira, Trini, dentro de las iniciativas que quedaron pendientes y que fueron parte del análisis de los foros, tenemos en Jalisco que definir primero si vamos a ampliar o no el periodo de las autoridades municipales. Esto es, si vamos a pasar a periodos de 4 años o nos vamos a quedar en los de 3. Es un tema, una iniciativa que está pendiente de resolver y sí tiene trascendencia porque conforme a un caprichoso párrafo de la reforma federal, si decidimos que vamos a 4 años, que era cuando consideramos que eran 4 años apenas un tiempo prudente y suficiente para que las autoridades cumplan con los compromisos, con los servicios que le ofertaron a la ciudadanía y cumplan con esta labor, y que a veces desempatando estos procesos electorales te serviría para que realmente se dediquen a lo que están y no estén buscando en otro proceso, porque parece que los presidentes municipales son buenos legisladores y los legisladores son buenos presidentes, y esto no es así. Hay gente que tiene perfil para una cosa y otra. Tenemos que definirlo, porque si definimos que vamos por 4 años en las autoridades municipales, y yo me inclino por ello, entonces no tendrían derecho a la reelección actualmente por el candado que pusieron a nivel federal, que habrá que luego buscar quitarlo. Pero también tenemos que definir nuestro periodo electoral, cuánto van a durar las campañas, eso es importantísimo. Tú decías que se cansaba la gente. Bueno, yo creo que a lo mejor un periodo electoral de 30 días es bastante amplio para que la gente dé a conocer sus propuestas, si es que te conocen, y si no, no te van a conocer jamás. O sea, porque eso es lo que pasa al final de cuentas. Y controlar que no sean antes. Bueno, es que eso ya está reglamentado. Lo que no podemos hablar, lo que en la ley ya está previsto es que si alguien hace algo antes del periodo, tiene una sanción. Eso ya está previsto. Puede llevar hasta la pérdida de la candidatura, el registro. Lo que a nosotros nos toca es decir, si queremos campañas de 60, 45 días o 30, yo me iría por 30 días.
porque la gente está cansada de los procesos electorales, y si una gente no hizo un proceso de conocimiento, si la ciudadanía no tiene una propuesta, la verdad, así le pongas 60 días, esa persona va a quedar igual. No, lo que vamos a tener es un gran gasto y un hastío, porque al final de cuentas la participación ciudadana ha sido del 60 y tanto, 70% en el mayor de los éxitos, pero no logramos convencer que la gente se vuelque a las urnas. Entonces, por más que dure una campaña, no se va a volcar la gente a votar. Otras de las factores que le falta a Jalisco, equidad de género era un tema muy importante también, que sin duda lo veamos ya en nuestros pases a corte. ¿Se cumple cada vez más con esta dinámica, doctor? Pues sí, yo creo que esa es de las buenas noticias que hay de la reforma, la paridad, el 50-50, pero tocará a los legisladores, y en este caso a los locales, pues armar el rompecabezas. ¿Por qué? Pues porque en la representación proporcional está muy claro. Ya el Tribunal Electoral ha establecido criterios en sus sentencias y en la reforma se incorporan esos criterios, principalmente que la fórmula se integra con candidatos del mismo género para evitar lo de las Juanitas y que van alternados en la lista hombre-mujer, hombre-mujer. Bien, el problema es en la mayoría relativa, porque los partidos, dice la reforma ahora en la ley secundaria, en la ley general de partidos políticos, creo que es el artículo 3, señala que los partidos van a definir objetivamente los criterios a partir de los cuales van a registrar a las candidatas y candidatos en los distintos distritos. Pero lo complicado es cómo deciden los partidos en qué distritos poner candidatas para lograr esa paridad. ¿Sí? Hablo de candidatas porque desde luego son el género subrepresentado. Pues bien, desde luego que sería una simulación y un fraude de ley ponerlas en los distritos donde normalmente pierden y sacan una votación muy mala, ¿no? Y establecer un criterio tampoco suena sencillo, pero que desde luego estoy seguro nuestros legisladores, la comisión electoral tendrá buen agudeza y buen criterio para lograrlo, ¿no? Pero es de los problemas en la equidad de género donde todo esto se puede ir a la basura. De dejarlo como está en la ley general, pues dejaría discrecionalidad completa a las burocracias partidistas, ¿no? Sí, aquí como el parámetro para medir es cuánto registras y sobre todo si efectivamente se integra paritariamente una asamblea, un congreso. Porque lo que no puede ser es que tenga registros paritarios, 50-50, pero ya que terminó la elección resulta que el Congreso nunca se integró en términos paritarios. Veíamos los datos que ustedes están presentando en la cortinilla de antes de iniciar el segmento. Nunca antes se había tenido un Congreso federal y congresos estatales con mayor representación de las mujeres, pero todavía no es suficiente. No es suficiente y con la reforma lo podemos lograr o podemos ir hacia atrás si volvemos a la simulación y al fraude mediante estos mecanismos de ponerlas en los distritos donde pues no van a ganar, ¿no? Yo ahí difiero un poco, te voy a decir por qué, doctor, porque yo creo que a lo mejor tu mejor carta en un distrito difícil puede ser una mujer, porque electoralmente es más rentable. Es un tema que va a ser discutible porque también sería como decir el elector dónde puede votar por mujeres y dónde puede votar por hombres. Yo creo que lo importante es que ya se incorporó el 50% a la paridad de género, donde no se ha incorporado y hay que incorporarlos en el tema de las regidurías. Ahí en las planillas no está, seguimos con el 30%. Cierto. La iniciativa está y yo creo que va a salir adelante, porque hay consensos para ello, para que podamos tener la garantía de que el 50% de las planillas a regidores sean con paridad de género, el 100% de las planillas sean registradas así. Y ya después tendríamos que ver si es factible o no llegar a obligar a los partidos a que registraran sus candidatos, las cabezas de esas planillas, en un porcentaje que fueran de un género, que sería el siguiente paso. Difícil, pero por lo pronto creo que lo importante es que trascendamos a que la planilla sea con paridad de género y en eso creo que ya ahí tenemos consensos. Un tema que a mí me preocupa, doctor, no sé si tú lo revisaste con calma y el instituto tendrá ese problema en el futuro, es la geografía electoral. Entre lo que le delegaron a los institutos locales no viene la geografía electoral y está reservada la geografía electoral al instituto y dice que conforme al último censo. Entonces estaríamos hablando que la geografía electoral que tenemos para el próximo proceso local, entonces ¿cuál va a ser? Porque no sería la que está actualmente constituida y el trabajo que todos hicimos durante meses de la famosa redistritación no ha sido avalado por el INE ni ha sido retomado. Y parece que ya no tienen tiempo para hacerlo. Entonces, creo que es uno de los temas que dejaron pendientes, uno de los temas que hay que revisar con mucho cuidado, porque si no, el tema de la representatividad de cada diputado sería cuestionada.
Ahora, los tiempos son muy importantes porque vemos ya una reforma, vemos que le falta a los estados concluir, etcétera. ¿Cuáles son los tiempos y por qué son tan importantes marcarlos y respetarlos? ¿Qué se le puede ir a Jalisco en estas elecciones, las elecciones del próximo periodo? Bueno, lo que platicaba en términos de las candidaturas independientes, o sea, necesitamos poner las reglas muy claras y necesitamos hacerlo en el mes de junio, que es el plazo que nos pusimos en el Congreso, para que estemos a tiempo de toda esta agenda pendiente, que son no nomás los que hemos platicado, sino muchos temas más, y incorporar una serie de iniciativas y propuestas que hicieron los ciudadanos, los académicos y los partidos en los foros, para que podamos tener una legislación local pues que abarque todas esas expectativas de los ciudadanos para que tengamos un mejor proceso y una mejor legislación. O sea, ¿podríamos tener candidaturas ciudadanas, independientes? Las candidaturas independientes vamos a tener, ya están. El aquí tema en es Jalisco. los cómo, Okay. que ya tenemos una serie de reglas y marcos. Recordemos que, de hecho, creo que ayer estaba aquí el candidato independiente que ganó de Zacatecas, estaba aquí en alguna y él mismo decía pues, los bemoles y las complicaciones que viven las candidaturas independientes desde el registro. Y aquí tendremos que ver si las candidaturas independientes van a ser el espacio donde se van a ir los políticos que en los partidos políticos no salieron agraciados con la candidatura, o realmente van a ser el espacio de las candidaturas de los ciudadanos que no sienten representación en los partidos. Bien, estos temas, por ejemplo, de las candidaturas independientes, se podría ver como uno de los avances de la reforma, pero entonces hay que irnos también a los criterios para llegar a esas candidaturas independientes, ¿no? Por ejemplo, un candidato independiente para la presidencia de la República tendría que juntar hoy aproximadamente 800,000 firmas de apoyo, ¿no? En por lo menos 17 estados. Eso se ve por un lado que hay un avance de que va a haber candidaturas independientes, pero después también se ve que Imposible hay llegar. una dificultad extrema, ¿no? En lograrlo. ¿Será Sí, difícil? es lo que yo comentaba, realmente son inaccesibles para los ciudadanos, vamos de a pie, por decirlo así, muchos de los instrumentos de participación ciudadana. Eso creo que sigue siendo una asignatura pendiente. Y algo que me da tu pregunta para responder y que quería decir, curiosamente, la reforma abre toda una área no explorada en materia, digamos, de democracia que no se toma en cuenta y que los estados pueden legislar fácilmente en esa parte, la de participación ciudadana. O sea, sí ahora está centralizado en términos logísticos la organización y la logística electoral. Lo importante en términos de democracia no es eso, no es la carpintería electoral, sino la participación ciudadana. Ahí Jalisco tiene toda un área de oportunidad para hablar de instrumentos de participación ciudadana, comités ciudadanos, asociaciones civiles, asociaciones vecinales, toda esta otra dimensión de la participación ciudadana en la cosa pública, que desde luego no es meramente lo electoral, sino que lo trasciende. Y ahí es donde los estados pueden tener un capital político que abone a la democracia y pues que el centralismo se encargue de organizar meramente la carpintería, la parte relevante, sustantiva. Por decir algo, en Jalisco tiene que ver con, y ahora sí, toda una gama de instrumentos, no solo electorales, sino de integración comunitaria, de participación ciudadana, de incidencia en la cosa pública que se acerca más a una visión de una democracia de calidad, ¿no? Construcción de capital social, por supuesto, puestos participativos, ¿no? Becas, no sé, organizaciones comunales, cooperativas, que son temas desde lo económico hasta lo social, hasta de integración comunitaria, educación, lo hablábamos, que tiene que ver con la participación ciudadana. Es más, yo me atrevería a decir que ahora los temas que van a abonar a la democracia en términos sustantivos están en la participación ciudadana y no tanto en el sistema electoral, sistema de partidos, en esta relojería de logística electoral, ¿no? ¿Qué tanto está abierto el Congreso local para permitir una iniciativa de ley ciudadana que pudiera llegar a ser más fuerte que el mismo trabajo que hace el legislativo? Yo creo que está más abierto de lo que muchos piensan para este tema de instrumentos y para mejorar la participación. De hecho, hay varias iniciativas que tienen precisamente con reducir ese margen porcentual que les pedían para que algo procediera. C7 Democracia.
Bueno, ahorita retomando el tema, le pedimos usted una disculpa, nos salimos por un momento del aire en la imagen, seguíamos platicando en la charla que se ponía muy buena, Pepe, pero ya estamos de regreso y le agradecemos, por supuesto, que se quede con nosotros. Otro tema muy importante es ver cómo pueden y surgen cada vez que hay estas campañas nacionales, esas elecciones nacionales, un partido nuevo, ¿no? Y a veces decimos, bueno, ¿por qué no 3, los más importantes, los más grandes, y se acabó? Sin embargo, sigue habiendo. Bueno, la creación de partidos políticos habla también de la pluralidad de la sociedad y que no se sienten a veces representados por los partidos existentes, ¿no? Pero sí habría que ver cuáles son esos criterios que marca la ley para crear nuevos partidos políticos, pero sobre todo también para que sean partidos políticos reales, ¿no? Que vemos que juntan firmas o hacen asambleas y esa cantidad de gente no se refleja en la siguiente elección. Por eso son temas que también hay que aplicar aquí en la normatividad local. ¿Cómo se va a manejar esta nueva reforma y cómo va a acoplarse Jalisco? Doctor, si gusta comenzar. Bien, en términos de partidos, ahora es el 3% el porcentaje de umbral de representación. Jalisco ahí ganó, comentábamos, porque baja. A nivel federal sube, era el 2%. Pero bien, creo que esto es parte del tema de representación política, que es donde hay que centrarlo. Y la representación política tiene que ver con esto del porcentaje del umbral de representación, la barrera legal, pero también con lo que decía el diputado, la geografía electoral. Tiene que haber una redistritación bien hecha, porque ahora hay distritos, o para decirlo de una manera sencilla, hay diputados que les cuesta más votos la curul y otros que les cuesta menos. Eso no puede ser en términos de representación política. La fórmula electoral tampoco abona para no tener ese grado de sobre y subrepresentación. Se pone ahora como límite el 8%. Pero lo que se estaría buscando tendría que ser que no existiera o existiera lo menos posible ese sesgo. En Jalisco actualmente, tal y como está la fórmula y la distritación y demás, tenemos partidos subrepresentados y otros sobrerepresentados en aproximadamente 5 puntos. En general, hacia abajo y hacia arriba con los que están sobrerepresentados. Sí. Eso hay que corregirlo, desde luego. ¿Cómo lo corrige Jalisco? El tema de la fórmula ha sido un asunto complejo porque realmente si tú lo analizas y es un tema que hubo ya ciertas impugnaciones y procesos, beneficia al que pierde. O sea, llega a estar sobrerepresentados los partidos cuando no llegaron a cierta votación. Y aquí en Jalisco aparte tenemos la otra figura que es el famoso diputado que le llaman de repechaje, aquel diputado que su porcentaje es alto, pero que no ganó que iba de mayoría y no ganó, y entra a formar parte de la lista. Una definición que está pendiente en esta legislatura es si vamos a disminuir o no el número de diputados. Es otra definición de las que están pendientes. El tema que decía sobre los partidos, el que se haya en Jalisco se tendría que disminuir al 3% cuando estábamos en el 3.5 para que tengan acceso a prerrogativos, para que tengan acceso al registro y a participar del reparto de esta representación proporcional. Son temas que las fórmulas en la representación proporcional hay que revisarla. Yo soy de la idea que se tiene que revisar. Sin embargo, es un asunto que se ha discutido durante muchos años y el esquema de la inclusión de los diputados llamados de repechaje, pues es un candidato que buscó el voto, que tiene la voluntad directa del ciudadano en su favor. ¿Eso quedaría en Jalisco igual? Es lo que está son los temas que todavía falta definir porque son competencia local. ¿No hay consenso todavía? No, es parte de la discusión que se va a tener que dar, por eso es un tema muy escabroso. Para terminar casi sobre el tema. Sí, sobre el tema. Ya hay una fórmula en la legislación que va a aplicar para todos los estados. Yo tengo un dato distinto de la fórmula en Jalisco. Habrá que discutirlo, pero en los extremos el PRI está sobrerepresentado según la fórmula en 3.51 respecto de su votación efectiva de la última elección y Movimiento Ciudadano está subrepresentado en 5.55 puntos. Partido Acción Nacional también está sobrerepresentado en 1.25 y el PRD subrepresentado en 1.8. Yo espero que esto se corrija ahora con el esquema de fórmula de los estados, que claro, los congresos locales podrán hacer ajustes también ahí. Lo que hay es un límite de cuánto no pueden pasar la sobre y la subrepresentación. Es el 8, ¿no? Es el 8.
Bueno, vamos a darle leída a las llamadas que nos hacen el favor de realizar. El señor Jorge Müller participa y ya puede venir a recoger los libros que se regalaron la semana pasada. Pase aquí, por favor, a Francisco Rojas González 155 y se llevará precisamente estos títulos. Con la reforma electoral, él comenta por qué los señores diputados, senadores y demás no se ponen una ley para rebajarse el sueldo, ya que son excesivos, pues ganan más que los patrones. Diputado Pizarro. Además que los patrones, claro, los ciudadanos son los patrones, y obviamente el salario que tienen los ciudadanos no se equipara a lo que tienen la mayoría de los representantes, no todos, pero la mayoría de los representantes populares. Y yo creo que no es un tema de una ley, es un tema de una determinación. O sea, al final de cuentas los presupuestos, recordarás que los aprueban precisamente los legislativos. Bien, Rubén Farías Caloca también habla por el ¿Libro de hoy? Sí, y nos dicen que necesitamos como ciudadanos que se les informe más sobre los cambios. Agradecen al programa, agradecen a los invitados. Y María de Lourdes Rangel, bueno, María, gracias por los comentarios y también tiene ya su libro. Así es, pues nos vamos. Muchísimas gracias por habernos pues ampliado un poquito más este tema que sin duda pues la población a veces hasta se nos dificulta tener acceso al archivo para poderlo desmenuzar y decir, bueno, ¿qué se aprobó, no? Diputado Pizarro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Maestro, doctor Ibarra, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pepe. Gracias, Tridi, gracias a nuestra amable audiencia. Los esperamos la siguiente semana. Recuerden que tenemos también redes sociales, @C7 Democracia en Twitter. Y bueno, agradecemos el favor de su atención. Así es, nos vemos el próximo miércoles con más. Muchas gracias. C7 Democracia.